Bueno, pues sean bienvenidos a este nuevo tutorial. El día de hoy queremos explicarles un tema que siempre ha sido de inquietud para muchas personas del mundo de la electrónica digital, tanto a nivel secundario como a nivel universitario. Y es por qué colocamos estos valores de resistencias a las salidas conectadas a un LED y estos valores a las entradas para generar uno lógico y cero lógico. Bueno, supongamos que estás en tu clase de electrónica digital y tu profesor te pide que resuelvas una compuerta OR. Para resolver una compuerta OR, si estamos en el simulador, pues es colocar un logic state. Cogemos logic states a la entrada y para verificar el funcionamiento de la salida, pues ponemos un logic proof. Y listo, colocamos de la manera más fácil y podríamos decir que ya podemos resolver este circuito. Pero ¿qué pasa si ahora tenemos que armarlo? He ahí cuando vienen nuestras dudas e inquietudes. Cuando nosotros nos encontramos en un punto donde ya tenemos que armar en la realidad, pues debemos entender qué es este cero lógico y qué es este uno lógico que hacemos con el logic state. Para eso podemos ir al datasheet. Pero lo que a nosotros nos interesa es esta parte, que hasta ahora nunca lo habíamos visto de tal manera. Debemos comprender y queremos comprender qué es esto. ¿Cómo es realmente nuestro sistema por dentro? Entonces, si nosotros vemos nuestro Proteus, tenemos una entrada, dos entradas y una salida. Exactamente eso está aquí dentro del sistema. Si nosotros vemos, aquí tenemos una entrada, otra entrada y acá tenemos nuestra salida. Y aquí en las entradas es donde nosotros tenemos que agregar sea nuestro uno lógico o nuestro cero lógico. Y debemos comprender qué son estas etapas o qué son estos elementos que nosotros colocamos aquí. Qué es el uno lógico, qué es el cero lógico. Según nuestras tablas del datasheet original, si nos vamos un ratito acá al datasheet, entonces vamos a nuestro datasheet y aquí nos explica el uno lógico, que es el nivel alto, uno lógico. Nos dice que el mínimo voltaje que debe ingresar es 2 voltios. Y bueno, el voltaje máximo sería el voltaje que nosotros tenemos en nuestro sistema de alimentación, que en nuestro caso sería 5 voltios. Y en cambio para el voltaje bajo, que es cero lógico, nos dice que máximo debemos tener 0.7 voltios. El mínimo obviamente va a ser 0 voltios, que es el valor de tierra. Y si volvemos a nuestro circuito, el circuito real, pues entonces ahora sí podemos analizar estos puntos, ¿no? Teníamos el 1 lógico, que nos dice que está entre 2 voltios y 5 voltios. Es decir, si yo quiero que aquí en esta entrada me funcione como 1 lógico, lo que debo colocar es un voltaje entre 2 voltios y 5 voltios de aquí. Es decir, si aquí pusiera una fuente de 2 voltios directo, tendría un 1 lógico todo el tiempo. Es decir, lo ideal aquí sería VCC para que funcione como 1 lógico. ¿Y cómo llegar al 0 lógico? El 0 lógico en cambio me dice que está entre 0 voltios y 0.7 voltios. Es decir, que lo ideal para un 0 lógico sería aquí colocar tierra. Y de esa manera yo tendría el cero lógico. Entonces, ahí es cuando nace mi duda. Pero no voy a estar conectando un cable y poniéndolo primero a VCC y luego a tierra para generar el cero lógico y el 1 lógico. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Pero para eso nos falta un valor más, que es el valor indefinido. ¿Qué es ese valor indefinido? El valor indefinido es cuando yo no conecto nada, es decir, como está aquí en imagen, así, que no tengo conectado ni VCC ni tierra. Ese es un valor indefinido. ¿Qué quiere decir indefinido? Que yo no sé si es 1 lógico o 0 lógico lo que está entrando al sistema. Entonces tenemos estos 3 elementos, el 1 lógico, el 0 lógico y el valor indefinido. A muchos se nos habrá ocurrido lo siguiente: bueno, entonces si tengo que generar un VCC y luego si tengo que generar un 1 lógico y luego un 0 lógico, pues simplemente cojo un power y conecto un dip switch y tendría mi 1 lógico y mi 0 lógico. Pues
no es tan fácil. ¿Por qué? Porque si yo hago esto, cuando yo envío un 1 lógico, es decir, cuando yo cierro esto, ahí sí estoy poniendo directamente la fuente y estoy ingresando acá voltaje y perfecto. Pero ¿qué pasa si en cambio yo abro el sistema? Abro este dip switch. Ahí no tengo un 0 lógico. Ahí lo que tengo es un valor indefinido. Entonces todavía no estamos llegando a lo que se debe hacer. Y para eso se inventó la resistencia pull-up. La pull-up. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Cuando yo tengo este sistema abierto, cuando el dip switch está abierto, la corriente fluye por aquí, baja e ingresa a la compuerta que nosotros hayamos colocado, generando así un voltaje, un 1 lógico. Y cuando yo cierro esto, cuando yo cierro mi dip switch, la corriente va a bajar por acá. Entonces la corriente tiene que buscar el lugar más fácil para circular. Si circula por acá, acá va a tener un montón de elementos, como lo habíamos visto nosotros. Entonces va a ser un camino más difícil, por tanto, toma el camino más corto, que es ir directamente a tierra. En ese momento, este punto de acá, al no tener presencia de corriente, lo que genera es un valor a tierra, es decir, un 0 lógico. Entonces, cuando lo tenemos cerrado, está en 0 lógico. Y con eso nosotros evitamos tener el problema de la posición indefinida. Pero ahí viene nuestra inquietud. ¿Y por qué el video? ¿Por qué este valor es el valor que se le coloca? ¿Por qué? A nosotros siempre nos han dicho que este valor debe estar entre 4.7 o 5.6K. 4.7K o 5.6K. Pero, ¿por qué? Todo este conjunto de elementos, si no están alimentados, lo que generan es una impedancia. Es decir, todo este circuito, todo esto se lo puede comprender como una impedancia, a sabiendas que una impedancia es una resistencia más un conjunto de elementos, sean inductivos o capacitivos. Entonces, como vemos acá, tenemos un montón de conexiones con semiconductores, etcétera, y todo esto se puede comprender como una impedancia. Entonces, vamos a analizar el primer punto, cuando tenemos 0 lógico, es decir, cuando nuestro sistema está cerrado. Cuando esto está cerrado, la corriente está fluyendo directamente por acá. Es decir, en ese punto, nosotros lo único que tenemos es una resistencia conectada a tierra. Nada más. Entonces ahí es cuando nosotros debemos saber cuánto es el valor de corriente permitido. Si nosotros conectamos una corriente muy baja o no conectamos ninguna resistencia, lo que estamos haciendo aquí es un cortocircuito. Entonces para eso debemos conocer cuánto es este valor. Entonces para eso, para analizar cuánto es la corriente permitida aquí, se nos dice que esto puede estar entre 0.5 miliamperios y hasta unos 2.5 miliamperios. Si es menos de esto, tendremos cortocircuito. Y si es más de esto, empezamos a desperdiciar energía solo en la resistencia. Entonces vamos al valor, a este valor máximo de corriente. Entonces hacemos un análisis. Voltaje es la resistencia por la corriente, entonces la resistencia será voltaje sobre la corriente. Entonces tendríamos 5 voltios dividido para 2.5 miliamperios. Y el valor que nos daría sería 2 kiloohmios. Es decir, el valor mínimo de resistencia, esta resistencia mínima, debería ser de 2K. Porque cuando está cerrado no queremos que se desperdicie energía, ¿no? No queremos que se gaste la energía solo aquí. Tenemos el valor cuando está cerrado. Ahora vamos al valor cuando el sistema está abierto. Cuando el sistema está abierto, recordemos que tenemos un 1 lógico. En ese sentido, la corriente en cambio ingresa
acá. ¿Y qué es lo que teníamos acá? Habíamos dicho que básicamente lo que tenemos es una impedancia que está conectada a tierra. Nosotros sabemos que va a generar un uno lógico, pero para el análisis eléctrico lo que debemos saber es que aquí tenemos una impedancia. Entonces, lo que tenemos en sí es una resistencia en serie a una impedancia. Y ahí volvemos a las condiciones que habíamos dicho al inicio. Habíamos dicho que para que se genere un uno lógico, el voltaje debe estar entre 2 voltios y 5 voltios. Entonces, para saber qué voltaje tiene que caer aquí y qué voltaje debe caer acá, pues debemos conocer los valores. Habíamos dicho que este valor hasta ahora sabemos que mínimo puede ser de 2 kilo ohmios. Pero no conocemos el valor de esta impedancia. De acuerdo a muchos análisis y a muchos datasheets, este valor se encuentra entre las unidades de mega ohmios. Es decir, que mínimo esta impedancia va a ser de 1 mega ohmio. Entonces, para yo determinar el valor de la resistencia simplemente tendría que analizar cómo hacer que aquí me caiga mínimo 2 voltios. Entonces yo diría fácil. Entonces si esta resistencia de aquí mínimo es de 2 kilo ohmios, entonces yo puedo poner fácil aquí una resistencia de 1 mega ohmio. Como yo sé que esto es 1 mega ohmio, aquí voy a tener 2.5 voltios y acá también 2.5, y con eso estoy asegurando el uno lógico. Sí, pero eso no es lo ideal. Lo ideal no es que la mayor cantidad de energía se quede solo en esta resistencia. Recuerden que esta resistencia nos sirve para generar el 0, 1 y el 1 lógico, más no para que se consuma energía aquí. Habíamos corregido el hecho de que se consuma corriente cuando está cerrado. Ahora tenemos que eliminar el hecho de que aquí se consuma voltaje cuando está abierto. Hay una norma que nos dice que si yo tengo una resistencia conectada a la impedancia del sistema y esta resistencia no me aporta al sistema, esta resistencia debe ser igual al 10% de la impedancia total. Entonces, si analizamos en base a este principio, estaríamos diciendo que esta resistencia debe ser el 10% de 1 mega ohmio. Y ese valor, este 10%, es igual a 10 kilo ohmios. Entonces con eso nosotros ya sabemos que nuestra resistencia debe estar entre 2K y 10K. Si hacemos un promedio de esto, estaríamos diciendo que esta resistencia aproximadamente debe ser 6 kilo ohmios. Y si nos vamos a los valores definidos, es decir, a los valores que tenemos, el valor sería 5.6K. Entonces es por eso que nosotros hacemos esta comparación de las resistencias. Es decir, que si en una práctica de laboratorio no tienes la resistencia de 5.6, tú conoces estos rangos y sabes que puedes jugar con ellos. Recordando que si te acercas más a la resistencia mínima, consumes corriente cuando el sistema está cerrado. Y si te vas a la resistencia máxima, consumes voltaje cuando el circuito está abierto. Y lo importante es llegar al equilibrio. Esa es la razón de esta resistencia. Una vez que hemos analizado la entrada, ahora vamos a analizar la salida. Vamos a analizar la salida que se conecta generalmente a nuestra compuerta, ¿no? A cualquier elemento digital. Siempre tenemos esta topología que nos dice que es una resistencia en serie un LED, y esta resistencia más o menos se encuentra entre los 330 ohmios, o a veces te dicen 100 o a veces te dicen 200, pero muy pocas veces te explican el por qué. Toda la razón de esta resistencia ahora ya no es como en el caso anterior, que era evitar el consumo de energía. Aquí en cambio es proteger al LED. Nuestro LED funciona con un voltaje y corrientes definidos. El voltaje del LED está definido más o menos entre 1.2 voltios y 3.7 voltios, mientras que la corriente de nuestro LED
se define entre 5 miliamperios y 20 miliamperios. Entonces, la salida Y, en este caso, que va a ser 5 voltios, sabemos que es igual a la corriente que circula por aquí, multiplicado por la resistencia que debemos de encontrar, más el voltaje del LED. Esta corriente, por ley de Ohm, la corriente de aquí y la corriente del LED son exactamente iguales, ¿no? Entonces, corriente del LED. Entonces sabemos que por esta deducción diríamos que es corriente del LED multiplicado por R más el voltaje del LED. Entonces la resistencia que nosotros queremos encontrar va a ser igual a 5 menos el voltaje del LED sobre la corriente del LED. Sabemos que tenemos estas dos opciones. Cuando el LED funciona a 1.2 voltios, genera una corriente de 5 miliamperios. Y cuando el LED funciona a 3.7 voltios, genera una corriente de 20 miliamperios. Entonces esta sería la opción 1 y esta sería la opción 2. Para la opción 1, si resolvemos esta ecuación, la resistencia nos va a dar un valor de 760 ohmios en opción 1. Y si tenemos la opción 2, que es en cambio los valores extremos, nuestra resistencia tendrá un valor de 65 ohmios. Entonces, si hacemos un promedio de esto, el valor más o menos oscila en los 413 ohmios. Entonces, si nos acercamos a algo, podríamos colocar 390 ohmios. Pero por la existencia más común de la resistencia de 330 es que se coloca este valor. Pero si ustedes colocaran una resistencia de 100 ohmios estaría bien, y si colocaran una resistencia de unos superior a 700 ohmios, pues también estaría adecuado, mientras se mantenga en estos extremos. Esta ha sido la razón de las resistencias de entrada y las resistencias de salida de su circuito.